Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. De verdad, un gusto estar con ustedes. Me es grato darme cuenta que tenemos compañeros de manera síncrona. De verdad, esto es extraordinario. Que ustedes puedan estar en las sesiones, ya que podemos tener una mejor interacción, una mejor comunicación. Y también sé que para ello, pues, han pues organizado sus tiempos, han hecho un esfuerzo, entonces pues les agradezco. Bienvenidos a todos, gracias también a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, a nuestra compañera Andrea, Erika, Marisela, Eric, Maribel, gracias, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buena noche. Eh, Bien, pues como saben, en esta estamos iniciando nuestra primera semana del módulo 4. En esta primera semana que lleva por título Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea Z. Sigo aquí leyendo sus mensajes. Marisela, buenas noches, bienvenidos a todos. Igual estaré pendiente para seguir aceptando a nuestros compañeros que siguen integrándose aquí a la sesión. Gracias. Eh, Bien, pues les comento que, como saben, estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen la intención de servir de apoyo para su proceso aquí en Prepa en Línea CEP. Entonces, tiene esta sesión por objetivo resolver las dudas que tengan en torno a las actividades de esta semana de manera concreta, a la actividad integradora 1, la actividad integradora 2. Entonces, para ello, pues he preparado aquí algunos materiales que algunos los abordaremos esta sesión, otros más los abordaremos la próxima sesión también del viernes a esta misma hora, a las 19 horas, tiempo del centro del país. Entonces, también estaré pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario. Les decía que estos materiales que preparé, pues, fueron creados con base en las principales dudas que ha habido a lo largo de estos módulos, ¿sí? Del módulo 4, pero en diferentes módulos. Sí, son dudas que han sido pues como muy recurrentes. De cualquier manera, si ustedes tienen alguna duda en particular, pues la vamos a atender. Bien, voy a pasar aquí al orden de la presentación para que sepan qué es lo que vamos a abordar en esta sesión. Aquí está el orden de la presentación. Primeramente me presentaré con ustedes, hablaré un poco de mi perfil profesional y de manera personal también. Siempre se nos sugiere que comencemos de esa manera para que ustedes nos puedan conocer un poco más a fondo y que puedan tener como esa cercanía, esa confianza, ¿por qué no darnos cuenta que compartimos eh, pues intereses, gustos y demás? Realizaremos un Kahoot. Sabemos que es muy importante actualmente aprender de esa manera, aprender jugando. Es una manera muy innovadora, muy actual, de que pasemos un buen rato, que nos divirtamos y de esa manera aprendamos también. Les decía, con base en estas dudas que he observado a lo largo de pues ya un tiempo, pues preparé estos temas. ¿Qué es la literatura? Acercamiento al texto literario. Aquí tengo dos infografías para compartir con ustedes que sé que les van a ser de gran ayuda.
tanto acercamiento al texto literario como géneros y subgéneros literarios. Como saben, estos temas pues les ayudan directamente en la realización de sus actividades de esta semana. También revisaremos lo que es el proceso de lectura, algunas estrategias de comprensión lectora. Es importantísimo esto, ¿verdad? Las estrategias de comprensión lectora, puesto que durante todo su estancia aquí en Prepa en Línea CEP, y no solamente aquí en Prepa en Línea CEP, seguramente van a ser universitarios ustedes y en la universidad también van a requerir estrategias de comprensión lectora y en sus trabajos, bueno, en fin, por todas partes ocupamos estas estrategias de comprensión lectora. Hablaremos de los tipos de textos que hay, del contexto de producción, fondo y forma, elementos de análisis en una obra literaria, lenguaje connotativo y denotativo, figuras literarias, dudas y comentarios. Todo esto es lo que vamos a abordar a lo largo de nuestras dos sesiones de hoy miércoles y la del próximo viernes. ¿Sale? Muy bien, entonces primeramente me presento con ustedes. Como ya les decía, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, soy asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Tengo 13 años aproximadamente como docente, tanto en el área, en el aula presencial como en el aula virtual. En el aula presencial tengo estos 13 años impartiendo diversas materias, principalmente taller de lectura y redacción 1 y 2, literatura 1 y 2, ciencias de la comunicación 1 y 2, historia del arte. Actualmente, como ustedes seguramente saben, estamos con un nuevo modelo educativo, lo que conocemos como la NIM, la Nueva Escuela Mexicana. En esta nueva escuela mexicana estoy impartiendo las materias de lengua y comunicación 1 y 2 y 3, es 1, 2 y 3, pensamiento literario, laboratorio de investigación, entre otras materias. Aquí en Prepa en Línea CEP he colaborado en los primeros 6 módulos, desde el módulo propedéutico, principalmente aquí en el módulo 4. De verdad, es un módulo extraordinario, un módulo muy interesante porque nos acerca al arte. Siempre he dicho que lo más bello que hemos descubierto nosotros como seres humanos está ahí, en el arte, en las 7 bellas artes. En lo personal, ¿qué les puedo decir? Soy un apasionado de el arte precisamente, en cualquiera de sus manifestaciones. Claramente la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, la danza, las 7 bellas artes en lo general. También se van a dar cuenta que es muy mi estilo. Me gusta como impartir una educación integral y en ese sentido trato de orientar las mismas sesiones a un desarrollo también, a un conocimiento espiritual. En lo personal me apasiona mucho eso. El camino espiritual, la trascendencia, porque qué más significativo tenemos nosotros como seres humanos sino desarrollarnos en ese sentido espiritual, que nos haga sentir cada vez más libres, cada vez más felices, cada vez más agradecidos, cada vez más armónicos con nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad, digamos que es una de mis principales tareas diarias y me parece que la más trascendental. Claramente, todo lo que hacemos, por ejemplo, aquí en este módulo, estos mismos temas nos llevan a esto, porque no solamente se trata de aprender teóricamente conceptos, sino cómo todos estos temas nos ayudan en nuestra vida personal y laboral. Entonces, ¿de qué nos sirve solamente adquirir conocimiento, pero que no es aplicable en nuestra vida cotidiana, que no nos sirve de manera práctica en nuestra vida? Yo creo que no nos interesa eso en realidad, ¿verdad? Nos interesa principalmente aquel conocimiento que nos ayuda prácticamente en nuestra vida
y entonces todos estos temas los vamos a orientar también a ello. Y favorece bastante este módulo porque ya les decía, nuestro módulo textos y visiones del mundo. Bueno, esas visiones del mundo, esas filosofías, esas formas de pensar, pues tienen que ver con esto, con el desarrollo de nosotros como seres humanos, cómo hemos pensado a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces, dicho esto, después de esta presentación personal, bueno, les reitero que estoy a sus órdenes para servirles. Es un gusto realmente estar en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP. Es una oportunidad extraordinaria, tanto para ustedes como para nosotros. Para nosotros porque nos desarrollamos profesionalmente también en este eh, medio virtual y desarrollamos otras habilidades. Y para ustedes, pues una oportunidad extraordinaria de concluir con su preparatoria sin interferir en todas las situaciones que ustedes viven, trabajo, familia. Este modelo nos permite seguir con nuestro trabajo y atender a nuestra familia, también tener tiempo de ocio, de descanso, etcétera. Entonces, somos afortunados de verdad de estar en este modelo educativo que es Prepa en Línea C. Entonces, bueno, vamos a empezar con un Kahoot. Vamos a jugar un Kahoot con algunos temas que les digo les preparé para, pues, principalmente tomando en cuenta las principales dudas, algunas de las principales dudas que han surgido y pues algunos puntos que son importantes como reiterar, ¿verdad? Retomar. Entonces, alístense, estoy esperando a que cargue y en un momento les comparto este, este Kahoot para que podamos compartir, para que nos podamos divertir un poco y puedan aprender, que podamos aprender jugando, ¿verdad? Entonces, empezar. Aquí está. Les comparto pantalla. Aquí está. Pueden ingresar. Aquí está el pin del juego. Ahí les está apareciendo en pantalla. ¿Sí? Y pueden ingresar como aparece aquí. Unirse directamente a través de kahootit.it. ¿Sí? O en la aplicación de Kahoot. O puedes escanear el código, este código que está aquí, el código QR, y con eso ingresas directamente. No te olvides de poner tu nombre, pongan su nombre para entrar. Estás en su celular, en tu celular, Marisela, no importa, aún así puedes jugar solo ingresa, abre una página de Google, ingresa aquí a la dirección de Kahoot, kahoot.it y te va a pedir el pin del juego y pones este pin, copiar enlace, aquí se los... Ya Tengan me voy. cuidado con sus... Les comparto aquí, tengan cuidado con sus micros, en silencio, por favor.
Eric, ¿cómo vamos? Andrea, Erika, Maribel, Marisela, los espero aquí en el Kahoot. Vamos a empezar. Pueden encender su micro si tienen alguna duda, alguna pregunta. Erika, gracias Erika. Ya está por aquí nuestra compañera Erika en el Kahoot. Muy bien, gracias Erika. Eric, Andrea, Maribel, Marisela. Los espero un minutito más para poder dar inicio a este Kahoot. Un minutito más y comenzamos. Listo, ya pude, Erika, sí, ya está. Maribel, gracias. Gracias, Maribel. Ya está nuestra compañera Maribel también por aquí. Andrea, mi computadora está muy lenta, entiendo, Andrea. Entonces, bueno, para no perder más tiempo, vamos a iniciar. Y bueno, pues quien no le sea posible, igual que le sirva esto de práctica, le sirve, lo voy a ir explicando de cualquier manera. Cada una de las preguntas las vamos a ir profundizando. Y en este momento, pues jugamos con los que estamos aquí presentes, que es nuestra compañera Maribel y nuestra compañera Erika. Ya ingresó Eric, gracias Eric, excelente, muy bien. Entonces, si alguien está por entrar, díganme y le espero algún minutito más. Ya está Andrea también, excelente, muy bien, gracias. Entonces, listo chicos, vamos a comenzar. Pónganse listos, ¿eh? Aquí vamos a empezar. Tienes que ver la pregunta y la respuesta en tu pantalla y después ingresar a las opciones falso o verdadero que te aparecen en tu celular. La literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Falso o verdadero. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Muy bien, excelente. 3 aciertos. Así es, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Entonces, la literatura es una de las 7 bellas artes. Y es lo que les comentaba al inicio de la sesión, que en este módulo estamos entonces en el arte, analizando una de las 7 bellas artes. ¿Cuáles son las 7 bellas artes? Música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. ¿Y por qué la literatura es una de las bellas artes? Para empezar, ¿qué es el arte? El arte es una manera de expresar emociones, sentimientos y pensamientos de manera bella, ¿verdad? Entonces, la pintura expresa emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, como pues a través de las formas, de los colores. La literatura en su caso también expresa emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, de una manera estética. Y en este caso,
¿cuál es el elemento que utiliza la literatura para crear su arte? El lenguaje, ¿verdad? El lenguaje artístico. Les leo. No pude entrar, Marisela. No te preocupes, Marisela. Esperemos que el próximo viernes vuelva a hacer otro Kahoot. ¿Sale? Te sirve de todas formas esto de práctica y tomo en cuenta tu participación que estás aquí presente con nosotros. No te preocupes. Vamos a seguir. Siguiente, son 20 segundos. Estén listos. Erika lleva la delantera. Felicidades, Erika. En segundo lugar, Eric. En tercer lugar, Andrea. Y Maribel parece que no alcanzó a contestar. Entonces, ánimo. Todavía pueden ahí, pues, ajustar ese marcador. ¿Sale? Bien, seguimos. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tiempo. Excelente. Solo hubo un solo error, 2 aciertos, una omisión y 2 aciertos, una omisión y un error. Fíjense bien, vamos a ver aquí y bueno, para aclararlo, los géneros de la literatura universal. Para empezar, ¿qué es un género? Un género estamos hablando de las distintas formas que adquieren los textos literarios. Son 3 formas. Bueno, actualmente ya hay una cuarta forma, que es el ensayo literario. Es una cuarta forma que adquieren los textos literarios. Pero los clásicos son 3: el narrativo, poético y dramático. Ciertamente, aquí les puse una pequeña trampa para que pudieran, pues que hubiera esa reflexión. Narración, verso y diálogo, que es la opción en la que alguno de ustedes se equivocó, pero que tiene cierta relación con los géneros. ¿Por qué? El género narrativo utiliza la narración. El género poético utiliza el verso. El género dramático utiliza el diálogo. ¿Sí? Entonces, estas son las formas del lenguaje, los prototipos textuales. Es la forma textual que tiene cada uno de estos géneros. Ahorita en una infografía que les voy a compartir, podemos profundizar un poco más al respecto. Muy bien, excelente, seguimos. Cualquier duda me la hacen saber, ¿eh? Estoy atento a sus mensajes a través del chat o pueden levantar la mano también, como mejor les parezca. Seguimos. Ahí está el podio, muy bien. Seguimos, son 20 segundos para cada respuesta. Adelante. Bien, fíjense aquí, por eso les digo que puse en este Kahoot las principales dudas y les entiendo perfectamente. Pero aquí lo vamos a aclarar y vamos a profundizar en torno a ello. Hay confusión a veces en identificar lo que es el fondo y lo que es la forma. Aquí quiero hacer una analogía. Fíjense bien, espero que con esto les vaya a quedar más claro. Todo lo que existe, todo, absolutamente todo, tiene fondo y forma. Todo tiene fondo y forma. Hasta nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma.
Asesor, ¿en dónde puedo ver las preguntas? Aquí, Maribel, en la misma se están proyectando. Haz de cuenta que tú ves la pantalla de la sesión y ahí ves las preguntas. Ya en tu celular donde estás jugando, en el Kahoot, te van a aparecer los iconos. En este caso, el icono rojo, que es forma, y el icono azul, que es fondo. ¿Sí? Pero las preguntas y todo aparece aquí en la misma pantalla. Entonces, retomando, porque aquí hubo más, el porcentaje más alto, más del 50% en error. Les decía, para que se comprenda muy bien, todo en la vida tiene fondo y forma. Les decía que hasta nosotros como seres humanos tenemos fondo y forma. Así es. Fondo, ¿cuál será nuestra? Bueno, comienzo por la forma porque es lo primero que se ve a simple vista. Nosotros como seres humanos, ¿cuál es nuestra forma? Lo que, como estamos físicamente, altos, bajos, delgados, fornidos, tez clara, tez morena, ¿sí? Eso es lo que vemos a simple vista. Eso es forma. ¿Y cuál sería el fondo de nosotros como seres humanos? Nuestra manera de pensar, nuestra ideología, eh, nuestra cultura, todo eso que está en el interior. Entonces, en el caso de los textos literarios, pues estamos hablando de que el fondo es la idea o el pensamiento, el interior de lo que trata la obra. Y la forma es el físico, la estructura, ¿sí? Por ejemplo, si el texto está en prosa, si está en verso, si está en diálogo, si utiliza un lenguaje connotativo o un lenguaje denotativo, todos esos son elementos de forma. Recuerden, y esto, con esto les va a quedar también muy claro, la forma es física. Ya les hice la analogía con nosotros mismos como seres humanos, ¿verdad? Lo primero que vemos en los seres humanos, ¿qué es? En nosotros, lo primero que vemos es el físico, ¿sí? A simple vista, lo primero que vemos. Ya para conocer el fondo, pues tenemos que platicar, charlar, conocer nuestros gustos, nuestra manera de pensar, etcétera. Entonces, espero que con esta analogía nos quede más claro lo que es fondo y lo que es forma. De cualquier manera, tengo aquí, les digo que bastante material, tengo algunas presentaciones, tengo una actividad también que les voy a poner más adelante para que sepan identificar, para que identifiquen fondo y forma en en un fragmento que les voy a compartir. Entonces, espero que haya quedado más claro y si no, díganme, resuelvo dudas. Si alguien tiene alguna duda, puede levantar su mano, puede escribir en el chat o de plano puede abrir su micro. Si no, avanzamos. Bien, parece que no, continuamos. Todo claro, Marisela, gracias. Cinco, cuatro, tres, dos. Ok. Bien, aquí ya participaron los cuatro. Muy bien. Quiere decir que nuestra compañera también ya pudo integrarse. Qué bueno, así es, no te preocupes. Siempre cuando iniciamos con algo nuevo, pues hay dudas, hay nerviosismo, pero no te preocupes. Es parte del proceso. Lo bueno es que lo intentas y mira, ya aquí ya se vio reflejado. Así es, lo acabábamos de decir. Lo físico es forma, lo interior es fondo. Entonces, a simple vista, nosotros podemos identificar el tipo de lenguaje,
las figuras literarias, el género al que pertenece. ¿Cómo veo a simple vista el género al que pertenece el texto? Si yo, por ejemplo, veo que en un texto solamente son versos, ¿cuáles son los versos? Esas pequeñas líneas que componen un poema. Esos son los versos. Cada una de las líneas que componen un poema. Entonces, si yo en un texto veo que solo son versos, esa es una forma poética, es el género poético. Si yo veo que en el texto solamente son diálogos, esa forma es dramática. Entonces, la forma, vuelvo a repetir, la forma es física y la identificamos a simple vista, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Aquí está el podio. Muy bien, Maribel, qué bueno que ya estás aquí participando con nosotros. Entonces, seguimos. Ánimo. Recuerden que son 20 segundos nada más. Bien, aquí 4 bien, todos correctos, excelente, así es. Situación global en la que se encuentra el autor, edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, etcétera. Eso es lo que conocemos como contexto del autor. Y si se dan cuenta, en nuestra actividad integradora uno, en esta tabla de análisis estamos analizando, valga la redundancia, a profundidad obras literarias, una obra del género poético, una obra del género narrativo, una obra del género dramático, y se nos pregunta cuál es el contexto del autor y cuál es el contexto de la obra. El contexto del autor tiene que ver con todo lo que podamos saber del autor, no su biografía directamente, sino datos del autor relacionados al momento en el que él creó su obra literaria. ¿Qué edad tenía? Si pertenecía a algún movimiento artístico, algún movimiento literario, alguna situación familiar que estaba pasando, si vivió la pérdida de un ser querido, si estaba pasando por una ruptura amorosa. Y alguien dirá, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? ¿De qué, para qué nos interesa saber la situación familiar del autor? Bueno, pues ustedes no me dejarán mentir, como nosotros nos encontramos emocionalmente, se ve impactado nuestra realidad, se ve impactado cómo actuamos y cómo vivimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos pasando por una ruptura amorosa, seguramente pues nuestros pensamientos están relacionados con ello, seguramente hay tristeza, seguramente hay desesperanza, hay anhelos, en fin, todo lo que se pasa cuando se vive una ruptura amorosa. Y cuando nosotros leemos la obra, lo relacionamos directamente con el autor, entendemos por qué el autor se expresa como se expresa. Claro, pues porque estaba pasando una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido. Es decir, al conocer el contexto del autor y el contexto de la obra, podemos conocer o identificar mejor el propósito, la intención que tuvo el autor con su obra. ¿Sale? Muy bien, continuamos.
Aquí mitad y mitad, ¿verdad? Hubo 2 aciertos y hubo 2 errores. Eh, Cuando nosotros analizamos una obra literaria, lo primero que queremos, bueno, digamos que para comprenderla es necesario conocer el argumento, es decir, de qué trata la obra. Cuando se nos pregunta cuál es el argumento, de hecho en las actividades de la semana igual, en esta tabla que les menciono, se nos pregunta cuál es el argumento. El argumento es un resumen de la obra. ¿Qué sucede en la obra? Ese es el argumento de lo que trata, un resumen general, ¿sí? En el caso del tema, el tema es más concreto, es más específico, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado un poco más claro. Nuevamente, el argumento es de qué trata la obra, qué sucede y cómo podemos identificar el argumento haciéndonos la pregunta, ¿qué sucede en la obra? Y de esa manera, al responderla, vamos a identificar el argumento. Muy bien, seguimos. Muy bien, Maribel, ya subiste bastante aquí en el marcador, excelente, felicidades. Vamos a seguir avanzando. Nos quedan 2. Bien, excelente. 3 participaciones, 3 aciertos. Lo acabábamos de mencionar en la pregunta anterior, ¿verdad? El tema se refiere a la idea principal, mientras que el argumento es en general de qué trata toda la historia y el tema es la idea central y siempre es muy breve. Por ejemplo, la mentira, la dualidad del amor, el engaño, la avaricia, todos esos son temas, es decir, la idea central. ¿Sale? Muy bien. Entonces, seguimos. Aquí está el marcador. Excelente. No hubo aciertos aquí, ¿verdad? Los 3 estuvieron aquí incorrectos. Vamos a clarificar esta parte. Fíjense, hay 2 principales tipos de lenguaje. El lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Nuevamente, lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. ¿Cuál es la diferencia? El lenguaje denotativo es este que estoy utilizando en este momento. Es un lenguaje que es claro, que es específico, que es directo, que es objetivo. El lenguaje denotativo es objetivo. ¿Y la literatura utiliza un lenguaje objetivo? No. La literatura utiliza un lenguaje connotativo, un lenguaje que adquiere sentido de acuerdo a su contexto, lo que conocemos como lenguaje figurado, lenguaje artístico. Y este lenguaje connotativo es el que justo es la principal herramienta que tiene el escritor para crear arte por medio de la palabra. Imagínense que los escritores se expresen
como nos expresamos nosotros en la vida cotidiana, como estoy hablando yo en este momento, de una manera clara, de una manera objetiva. ¿Podríamos desarrollar nuestra imaginación con este tipo de lenguaje? No, porque no es un lenguaje que desarrolle la imaginación, ¿sí? A diferencia del lenguaje artístico, del lenguaje figurado. Más adelante les voy a poner algunos ejemplos, pero puedo compartirles algunos versos. Por ejemplo, Los amorosos callan, un poema de mis favoritos de Jaime Sabines. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino. ¿Eso será el amor, el silencio más fino, literalmente, de manera denotativa? No. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan, puntos suspensivos. Este es el lenguaje connotativo, el lenguaje artístico, el lenguaje figurado. ¿Sale? Bien, seguimos. Listo, ¿verdad? Terminamos. Así quedó el podio. Mira, entraste al podio, Maribel. Felicidades, felicidades a todos. Erika, Jocelyn, primer lugar. Segundo lugar, Eric. Maribel, tercer lugar. Gracias, muy bien. Espero que esta actividad nos ayude a pues tener mayor claridad en esto de los textos literarios y los elementos que lo identifican, ¿no? Vamos a tener mayor claridad con esta infografía que estoy por compartirte. Vamos a ver. Ahora, aquí está. Acercamiento al texto literario. Y aquí quiero darles la palabra. Ustedes damos unos segundos. Aquí están las palabras clave para definir al texto literario. ¿Quién se anima a definirlo? Déjenme lo acerco. Adelante, a ver quién nos apoya. Aquí están las palabras clave. Definición. Es una guión escrita que busca ideas, emociones o experiencias a través de un y se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su espacio. ¿Quién se anima a participar? Levanta tu mano o abre directamente el micro. Aquí estoy pendiente. Quien abra el micro es señal de que quiere participar. No te preocupes, si te equivocas, corregimos, no pasa nada. ¿Cómo definimos al texto literario? Bien, si no, yo les apoyo. A ver, aquí nos escriben. Es una palabra, Erika, las palabras para, si te fijas aquí está incompleta la definición, ¿verdad? Vamos a acercarlo más. Está incompleta, ¿verdad? Porque aquí tengo las palabras. Con estas palabras vamos a completar estos espacios para definir en su totalidad lo que es el texto literario. Ah, ok. Marisela, es una obra escrita que busque expresar, nos dice Eric, es una obra escrita que busca expresar ideas, a ver aquí les leo, y creativo, expresar, lenguaje estético,
y creativo, artística, nos dice Eric. A ver, vamos a ver. Definición, acercamiento al texto literario. Es una obra bien escrita que busca expresar, ¿sí?, ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos científicos por su intención artística, ¿verdad? Muy bien. Por su intención artística, así es, Maribel. Gracias. Exactamente, eso es un texto literario, ¿sí? Y eso es en lo que estamos trabajando en este módulo, eso es lo que vamos a abordar vamos a estar trabajando principalmente en este módulo acerca de la literatura. Recordemos, la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, y esto es un texto literario, una obra escrita que busque expresar emociones, sentimientos, pensamientos a través de un lenguaje estético, lo que acabábamos de explicar, o de un lenguaje connotativo, ¿verdad? Y que tiene una intención artística. Entonces estamos estudiando, como ya decíamos, el arte, ¿verdad? Bien, ¿qué características tiene un texto literario? Aquí las tenemos. La estética. Esta palabra la vamos a estar viendo constantemente aquí en nuestro módulo, y no solamente en la literatura, sino cuando analizamos el arte en general, está presente la estética. ¿Qué es la estética? La estética es una rama de la filosofía que se encarga del estudio de la belleza que hay en el arte. Entonces, ¿cómo vemos manifestada la estética en la literatura? Pues a través de los recursos literarios. ¿Cuáles son esos recursos literarios? Las metáforas, las comparaciones, los simbolismos, las figuras literarias. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, una de las obras que analizaste, que estamos analizando esta semana, por ejemplo, la obra de Sor Juana. Al que ingrato me deja busco amante, al que amante me sigue dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, y maltrato a quien mi amor busca constante. Hay figuras literarias ahí. Entonces, si un texto literario no tiene figuras literarias, no se puede considerar como tal. Tiene que tener este tipo de recursos para reconocerlo como tal. Claramente en un texto literario encontramos la subjetividad, porque el autor expresa su muy particular forma de ver el mundo, ¿sí? Su visión, su manera de pensar. ¿Qué estructura tienen los textos literarios? Puede ser narrativa, puede ser poética o puede ser dramática. Son los tres géneros de la literatura universal. Otra característica es la emoción. Busca provocar emociones, sentimientos, reflexiones en nosotros como lectores. Fíjense qué fascinante, ¿no? A través de la literatura podemos desarrollar nuestra imaginación, podemos transportarnos a otros mundos. Hay una frase que me encanta que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Entonces, a través de la literatura tenemos la oportunidad de experimentar otras vidas. ¿Y cómo sucede eso? Bueno, cuando nosotros estamos leyendo esa novela, ese cuento, ese poema, nos identificamos con esos personajes. ¿A poco no les ha pasado? Nos identificamos con esos personajes y pues experimentamos otra vida, experimentamos otra realidad. Tan es así que una obra literaria literalmente nos puede cambiar nuestra vida, nos puede cambiar la manera de pensar, nos puede ayudar a salir de un bache que estamos experimentando en nuestra vida, ¿sí?
Entonces, es una maravilla realmente la literatura. Uno de los propósitos de este primer módulo es que nos sensibilicemos al arte que es la literatura. No solamente que pues que digamos que que definamos de una manera muy teórica lo que es la literatura y todo su contexto, sino que nos sensibilicemos. Si nosotros logramos tener una apreciación, nos sensibilizamos y nos damos cuenta de la importancia de todo lo que podemos, de la expansión a lo que puede llegar nuestra mente y todo lo que podemos experimentar y crecer, pues ya nadie necesita decirnos que tenemos que estar cerca de la literatura. Lo hacemos por placer, lo hacemos por gusto, porque sabemos todo lo que puede aportarnos a nuestra vida. Fíjense bien, este es un punto bien importante y que les va a servir bastante justo para las actividades de esta semana y no solamente para ya desarrollar este conocimiento claro. Lo que les hablaba de fondo y forma. Fíjense, no necesito yo leer este texto para darme cuenta de su forma, ¿verdad? A simple vista veo esta forma. ¿Cómo le llamamos a esta forma? Prosa. Esto es una prosa. La prosa es la manera habitual en la que escribimos. Luego a veces dicen los estudiantes, ah, sí, de corrido. Exacto, de corrido, ¿verdad? Esto es de corrido. Resulta que la prosa, esto, puede tener muchas formas ya de manera más específica. Esto puede ser una narración, una descripción, una argumentación, una exposición. Para ello tendremos que leer y darnos cuenta, ¿verdad? Ahorita les explico más adelante, pero primeramente, por su forma, esto es prosa. Esto no necesito leerlo a simple vista, por su forma, esto es verso. Son versos, ¿verdad? Aquí están en las mismas líneas. Estos son versos, pertenecen al género lírico o al género poético, ¿verdad? Por ejemplo, la obra de Sor Juana. Y acá, igualmente, no necesito leer para darme cuenta que estos son diálogos, ¿verdad? ¿Cómo que son diálogos? Así es, está el nombre del personaje y su parlamento, lo que tiene que su diálogo. Igualmente, los personajes y sus diálogos. A simple vista podemos identificar estas formas, ¿sí? Ok. Y estos son los géneros literarios: género narrativo, género poético o lírico y género dramático. Son los tres géneros de la literatura universal. Y entonces, ¿cómo identifico que esto es una narración o que pertenece al género narrativo? En el género narrativo, una de sus principales características es que hay un narrador. Hay un narrador, hay personajes, hay tiempo y hay espacio. Es decir, se nos cuenta una historia. Vamos a ver si este texto es una narración. Si hay un narrador, hay tiempo y espacio y se cuenta una historia, esa es una narración. Veamos. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana, que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo, sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Fíjense el poder de la literatura. Nos ayuda a desarrollar la imaginación. Empezamos a imaginar a esa niña que estaba en el bosque. Entonces, fíjense, ¿hay un narrador? Sí, nos está contando una historia ese narrador en tercera persona. Entonces, ¿hay un espacio? Sí, el bosque. ¿Hay personajes? Sí, Ana, ¿verdad? Entonces, efectivamente, esto es una narración. El género lírico.
¿Qué características tiene el género lírico o poético? Es lo mismo. ¿Por qué lírico? Fíjense como dato. En la antigüedad la lírica era tenía el objetivo de ser cantada al son de la lira. La lira es un instrumento musical muy similar a un arpa, entre una fusión entre un arpa y una guitarra. Esa es la lira. Entonces este género lírico en la antigüedad estaba destinado a ser cantado al son de la lira. Por eso se conoce como género lírico o poético. Es exactamente lo mismo. ¿Qué características encontramos en el género lírico? Su forma, principalmente su forma, son versos. ¿Qué es un verso? Cada una de las líneas que componen un poema. Ese es un verso. Se expresan emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, utilizando un lenguaje connotativo. Veamos. Bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. Literalmente el corazón puede danzar, literalmente el viento susurra, no, literalmente no. Esto es el lenguaje connotativo, el lenguaje artístico, el lenguaje que utiliza la literatura o los poetas, los novelistas, los cuentistas, los dramaturgos, en general, los escritores, los literatos para crear arte. Si se expresaran de manera cotidiana como yo estoy hablando, de manera denotativa, pues no podríamos desarrollar la imaginación, no habría creatividad y entonces no se cumpliría con las características de la literatura, ¿verdad? Género dramático, por último. El género dramático, fíjense, también es fabuloso. El género dramático tiene la intención de servirnos como de reflexión, de catarsis. El dramaturgo, ¿quién es el dramaturgo? El dramaturgo es quien escribe textos dramáticos, ¿sí? El dramaturgo observa qué es lo que pasa en la vida cotidiana, qué es lo que pasa en la sociedad, en las familias, observa esos eventos sociales y crea su guión teatral y lo lleva a representar a través de actores en algún teatro o en algún espacio, ¿verdad? Entonces, el teatro tiene esa intención de servirnos, digo yo que es como un espejo, porque cuando nosotros vemos actuar a los personajes, a los actores, nos reflejamos, nos damos cuenta cómo estamos actuando nosotros como padres, como hijos, como esposos, como miembros de una sociedad. Entonces el género dramático nos sirve como espejo. Fíjense, citando a Federico García Lorca, dice Federico García Lorca, un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. ¿Sí? Quiere decir que si no vamos al teatro, no tenemos esa oportunidad de darnos cuenta cómo estamos actuando y creemos que andamos bien. Por eso dice que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo, porque no tiene esa réplica, porque no tiene esa retroalimentación. ¿Cómo sabemos que un texto es dramático? Si en el texto solamente son diálogos, por su forma, ese es un texto dramático. Veamos aquí. Vean, puros diálogos. María, esto se le conoce como acotaciones. Son las acciones que tiene que hacer el personaje mientras dice, ¿sí? Entonces, María, mirando por la ventana, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo. ¿Sí? Estas son las tres formas que adquieren los textos literarios, que se les conoce como género narrativo, género poético y género dramático. A su vez,
cada género tiene subgéneros. Les digo yo que como para que lo entiendan en sentido figurado, haz de cuenta que tiene como sus propios hijos. Los hijos del género narrativo, fábula, epopeya, leyenda, mito, cuento y novela, son los hijos de la narrativa o propiamente dicho, subgéneros. Del género lírico, los subgéneros, el himno, la canción, la letrilla, el madrigal, el soneto, son hijos de la lírica o de la poesía y muchos más. Hijos del género dramático o propiamente dicho subgéneros, tragedia, comedia, drama, entremés, monólogo, sainete, ópera, opereta, vodevil, etcétera. La siguiente sesión les voy a compartir una infografía donde vienen géneros y subgéneros. Incluso se las puedo compartir en el foro de novedades, pues para que tengan mayor claridad de esto. Y por último, bueno, viene funciones del texto literario. Ya decíamos, un texto literario tiene una función estética. La belleza del lenguaje es fundamental. Tiene una intención cognitiva, invita a la reflexión y a la comprensión de la condición humana. Fíjense, a través de la literatura comprendemos mejor, nos comprendemos mejor como humanos. También tiene una función cultural, refleja y preserva las costumbres y los valores de una sociedad. De esta manera no perdemos, a través del fomento de la literatura, no perdemos nuestras lenguas tradicionales, ¿sí? Nuestras lenguas, por ejemplo, el purépecha, ¿sí? Entonces, es muy importante recuperar estas lenguas como a través del arte. Y esto lo vamos a reflexionar en semanas posteriores, ya lo verán con las actividades que se van a plantear. Y por último, la importancia del texto literario. Un texto literario desarrolla el pensamiento crítico porque fomenta la capacidad de análisis e interpretación. Fíjense qué maravilla. A través del texto literario somos más empáticos. A través de la identificación con personajes y sus experiencias. Como les decía, cuando leemos un texto literario, nos identificamos con esos personajes y nos damos cuenta que alguien más está viviendo como nosotros, que alguien más está pasando esos retos, pero esos personajes salen adelante y nos dan soluciones de cómo podemos pensar mejor, sentir mejor, vivir mejor y literalmente nos cambia la vida. Como les he dicho, la lectura de un texto literario nos puede cambiar la vida. Una obra literaria, fíjense lo magnífico que es. Y conservación cultural, porque a través de la literatura, del texto literario, transmite emociones, sentimientos, tradiciones y valores de generación en generación. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión. Ya tenemos poco más de una hora. Siempre se nos sugiere que no rebasemos ese tiempo, que sea una hora, 60 minutos. Antes de terminar la sesión, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, daremos por concluida nuestra sesión y nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas, tiempo del centro del país. Si no pueden encender su micro, les leo también. Me dice Marisela, no, asesor. Perfecto, gracias Marisela. Los demás, ¿alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. Ninguna duda, asesor Maribel, excelente. Muchas gracias. Eric, ninguna duda. Maribel, pase excelente noche. Y igualmente, Maribel, gracias por su presencia. Espero contar con ustedes el próximo viernes. Espero que hayan aprendido algo más. Espero que se hayan llevado un conocimiento y mayor sensibilidad
y que hayan disfrutado también de esta sesión y de este nuevo aprendizaje. Entonces, nos encontramos el próximo viernes. Gracias a ustedes. Pasen buena noche, descansen. Hasta la próxima.